A lo largo de los siglos, los seres humanos han ideado formas de convencer a la gente de sus argumentos, de sus opiniones. La mayéutica, quizá, de las más antiguas, es de la que ha quedado un registro más claro, más diáfano. Pero hay más métodos, ¿no? Los castigos, uno refinado era la elocuencia, en la línea de la mayéutica socrática, pero hay métodos coercitivos, argumentaciones, protestas, palos. Todas las fórmulas incluyen modalidades a cada cual más elaborada y algunas son tétricas y trágicas. En multitud de ocasiones, además, precisamente por la manera en que algunas fueron confeccionadas, tienen esbozos propios de una labor artesana. Y para esa tarea, la tortura china con agua puede no parecer particularmente agotadora. Por eso ha pasado desapercibida en los análisis sociales. Pero enfrentarse a ella debía suponer un auténtico martirio. Su origen no está del todo claro. Y eso refuerza su carácter extraño. Consistía en un goteo lento y constante de agua sobre la frente de una persona hasta que cada salpicadura, se volviera insoportable. Su fin no era obtener información a través de un duro interrogatorio, como se podría esperar de otras fórmulas. Tampoco borrar de inmediato a la misma, sino confundirla y exasperarla. La persona estaba absolutamente aturdida. Bien, pues el programa de hoy no pretende demostrar nada, ni mucho menos a estos efectos. A lo más que aspiramos es a caracterizar parte de la acción sindical de un sindicato de clase como comisiones obreras, porque no seremos nosotros y nosotras, nosotras y nosotros un poco Guatemala. Si no lo fuéramos, deberíamos serlo. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato y de Miguel del Río, que como siempre está detrás de esa ventana, haciéndome gestos de muerte súbita o bien dando alguna palma, pero eso último no ocurre demasiado a menudo. Vamos a entrar en materia. No creas que la caracterización que hemos hecho al inicio del programa es algo negativo, ni mucho menos. Para convencer, las personas sindicalistas deben ser pesados como gotas malayas, sistemáticos en el estudio, en la elaboración de argumentos. Tienen que ser pesadas y pesados en la presentación de propuestas, llenar las mesas de papeles con distintas fórmulas. ¿Y a qué viene esto? Pues vamos a hablar del nuevo permiso parental de 8 semanas de la Ley de Familias, o de muchas más cosas de dentro de la Ley de Familias. Una de las normas más lentas de la legislatura en madurarse, en pasar de negro sobre el blanco, ¿no? Pues ese permiso debe ser retribuido para cumplir con la legislación europea. Y esto debe hacerse efectivo antes de agosto de 2024, ha reconocido recientemente el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Así lo defiende también el Ministerio responsable de la norma, Derechos Sociales, que está trabajando, dicen, para ello intensamente. Pero ¿sabes quién está dando la matraca? La verdadera matraca, desde hace muchas semanas con este cambio sobre el anteproyecto de ley de familias que ya se conocía. Correcto, las comisiones obreras. Y es que el sindicato viene reclamando al gobierno diálogo social para abordar la ley de familias y en concreto los permisos laborales que en ella se contemplan. La norma responde a la obligación de transponer esa directiva, la Directiva Europea 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Y como pretendemos diseccionar la norma en cuestión, nos acompañan ya Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, y Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, buenos días. Se presenta otra mesa de disección, ¿no? Otra mesa de carnicero y carnicera para hacer trocitos y llegar al fondo. Reconocedlo, hay que ser un poco Guatemala. Para eso que decía yo, pero también para que no se olviden los argumentos a la hora de presentar normas en el Parlamento. Somos Guatemala, creo. No dice nadie nada, no os estoy acusando de nada, venga. Insistentes y persistentes, sí. Y hoy el objeto de este podcast es una materia que habitualmente no se aborda, pero que tiene una relevancia muy grande, porque cuando hablamos de políticas de igualdad, cuando hablamos de brechas, hay que ver los orígenes de esas brechas, ¿no? Y en la corresponsabilidad en el hogar, en la concepción del papel de hombres y mujeres, en la regulación de las condiciones objetivas que nos permiten abordar esos elementos de fomento efectivo de esa igualdad y de promoción de la misma, pues son relevantes y este proyecto de ley debería serlo.
camina en una buena dirección, aunque seguramente es menos ambicioso de lo que nos gustaría a nosotros. Claro. El asunto es que si bien el borrador de esta norma recogería algunos avances positivos, no se estaría transponiendo correctamente lo dispuesto en esa directiva europea, especialmente lo que se refiere a ese permiso parental de 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años y que al parecer no estaba prevista la remuneración en este sentido. Es que eso, Carolina, sería, como hemos dicho ya, alto y claro, dejar las cosas a medio camino. De la nada a la media nada, quiero decir. Bueno, los cuidados no solo que lo digamos desde las comisiones obreras, cual gota malaya, como bien decías, sino desde la estrategia europea de cuidados ya se ha dicho que los cuidados es una palabra universal que tiende a ser transversal y que evidentemente tiene que ser suficientemente amplia como para legislar y desarrollar servicios públicos en todos esos cuidados, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque, como bien decía Carlos, siempre decimos que tenemos el derecho a cuidar, el deber de cuidar de quien nos necesita y nos impone el Código Civil, pero también tenemos el derecho a no cuidar, ¿no? Y en este sentido, no solamente los derechos, sino los propios servicios sociales tienen que estar suficientemente desarrollados como para que cuidar de las personas no se convierta en una tarea individual que recaiga, cómo no, en las mujeres, ¿no? ¿Cuál es el error, en nuestra opinión, de esta transposición? Pues pensar probablemente en el derecho y en la necesidad de los menores, pero no pensar, desde luego, en la igualdad y en la corresponsabilidad. Nosotras ya dijimos que desde las comisiones obreras no íbamos a apoyar esta transposición, en primer lugar porque creemos que es errónea, y en segundo lugar no solo es que no sume ni que no añada, es que resta capacidad para la corresponsabilidad y desde luego resta para hacer efectiva la intención de la directiva, que es conciliar la vida laboral y la vida familiar entendida desde la capacidad personal de las mujeres para poder decidir. O sea, me estás diciendo directamente, Carolina, que esto se ha redactado, aunque se haya tardado mucho y haya muchas personas detrás de un trabajo muy sesudo, sin las gafas moradas. Bueno, se ha querido hacer, en nuestra opinión, una transposición fácil, una transposición un poco de dar una mano de pintura sobre un derecho, pero desde luego sin dotarlo de eficacia, porque todo el mundo es consciente de que un permiso no retribuido hace mucho que, insistimos, no es que no aporte derechos y posibilidad a la corresponsabilidad, es que resta. De hecho, ahí tenemos los permisos de nacimiento, cuando los hombres en el 2008 comienzan a disfrutarlos. Cuando se van ampliando las semanas hay un mayor disfrute de estos permisos y en este momento, en términos brutos, en términos totales, hay más hombres que los disfrutan que las mujeres porque hay más hombres trabajando. Claro, pero queremos decir que cuando el permiso es retribuido, la corresponsabilidad existe, ¿no? Por tanto, no es un derecho que aporte nada, sino que resta porque devuelve a las mujeres a cuidar a sus casas sin retribución. Eso es así. Este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero pocas concreciones. Y cuando algo tiene buenas intenciones y pocas concreciones, el problema es que al final acaba generando una sensación de avance que luego en términos prácticos no es tal. Ponía el ejemplo, Carolina, de los permisos de paternidad, maternidad, cuidado de menores. Pero si tenemos una visión global de todas las situaciones para atender a cuidados a las personas, menores o mayores, veremos una diferencia notabilísima entre aquellos derechos que son retribuidos de los que no lo son. Cuando hay impacto económico en la prestación de cuidados, ese impacto económico recae fundamentalmente sobre mujeres. Y los ejemplos más claros los tenemos en el tiempo parcial indeseado, en quien reduce jornada, en quien pide excedencias para cuidado de hijos o de personas mayores o de personas con discapacidad que estén a tu cargo. Y los porcentajes en ese caso de mujeres o hombres es más del 90% mujeres. Sin embargo, como se decía, cuando lo que tienes es un permiso que está retribuido, que está reconocido, como ya hemos conseguido que se produzca en el caso de los permisos de maternidad-paternidad, pues ahí te encuentras con una equiparación y efectivamente incluso más hombres que mujeres como consecuencia de una mayor presencia, es decir, cuando en la pareja él trabaja, ella no, él coge el permiso, ella no, pero en general hay prácticamente una equiparación al respecto. Esto en cuanto al tema de los permisos.
Pero luego tú tienes un montón de definiciones en este proyecto de ley muy interesantes en relación con medidas de promoción de la igualdad de condiciones que están enunciadas, pero ni están concretadas en términos de derechos, ni está prevista su financiación. Y este es el problema. Problema que parte además de otro pecado original, y es que este proyecto de ley, que es muy relevante, no ha sido abordado en el seno del diálogo social, pese a que tiene unos impactos muy evidentes en el mundo del mercado de trabajo, en el mundo de la igualdad y en el mundo de la promoción de esos derechos de igualdad. No se atribuye papel alguno a la negociación colectiva, no se ha discutido en el ámbito del diálogo social y por eso, siendo, como digo, una norma que tiene una valoración positiva por nuestra parte, a la hora de concretar sus objetivos es bastante más tibia de lo que parece y bueno, es verdad que reconoce los permisos de 5 y de 4 días para cuidados que van a ser remunerados por las empresas, pero ese nuevo derecho de las 8 semanas, más allá del debate sobre si la transposición de la directiva es adecuada o no, que jurídicamente se puede tener, pero la efectividad de un derecho y que esa efectividad sea equilibrada entre hombres y mujeres está íntimamente ligada a que ese derecho esté remunerado. ¿Quién tiene que remunerar, quién tiene que retribuir, quién tiene que proteger ese permiso de las 8 semanas? Pues difícilmente serán las empresas en este caso, que sí tendrán que asumir la de 5 días y 4 días, pero habrá que incorporarlo al ámbito de la protección de los sistemas de seguridad social y que podamos tener ese permiso retribuido que puedan coger padres o madres con las formas en que se concreten y que debería tener capacidad de concreción también en la negociación colectiva. Bueno, el gobierno por diversos canales ha dejado bastante claro que la intención es que esto que mencionabas, Carlos, llegue. Pero es que tengo para Ojalá mí... sea así. Bueno, vamos a ponerlo en duda, siguiendo esa estela. Carolina, no hay cosa más grave en política, probablemente, que las expectativas que se defraudan, ¿eh? La vida como en la política, pero es que la política puede hacer un daño tremendo. Bueno, decía muy bien ahora Carlos, si es que nosotros ya manifestamos aquí en el Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Asuntos Sociales, que programar está muy bien, pero que programar es lo que se hace en política. Y como muy bien decía Carlos, hay que concretar para ser eficaces, porque si no, efectivamente tenemos unas líneas programáticas de intenciones, como bien decía él, que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Y además hay otro riesgo importante y es que se otorgan derechos que no se pueden disfrutar. Los dos grandes mantras sobre los cuidados para las mujeres que tienen que ver con permisos de más corta o más larga duración no remunerados es que, primero, los salarios son mucho más bajos, con lo cual, en algún momento, en una pareja, en unos padres, se decide que pierda dinero, evidentemente, el que menos salario tiene, que indiscutiblemente son las mujeres como consecuencia de la brecha salarial, que, por cierto, es una cosa que se retroalimenta, porque la brecha salarial viene de otras muchas brechas laborales, que una de ellas, evidentemente, son los cuidados, ¿no? Con lo cual estamos como en un círculo vicioso que tienen que romper ¿quién? Las leyes y los derechos, siendo eficaces. Y para ser eficaces tenemos que salir de cosas programáticas, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues las mujeres tenemos ese rol de género como un estigma de grandes cuidadoras y de ese gen que tenemos, que siempre digo yo, que tenemos inserto, que es el gen de los cuidados, ¿no? Y la división sexual del trabajo fuera y dentro de los domicilios, fuera y dentro de las familias, fuera y dentro de los trabajos remunerados o no, hace que haya una responsabilidad asumida por las mujeres impuesta por el patriarcado que hace que al final nos quedemos cuidando, ¿no? ¿Cómo hay que solventar esto? Bueno, el Estado social y democrático de derecho tiene que poner posibilidades y hay que hacerlo, como decía también Carlos, sin ninguna duda con dineros públicos para que quienes decidan no cuidar puedan hacerlo, pero que quien decida cuidar pueda hacerlo sin renunciar a su vida. Y si nosotras decidimos cuidar en esas 8 semanas, no tenemos por qué renunciar a nuestro salario. Y para no renunciar a nuestra retribución y a nuestra, capacidad económica, ¿no?, para desarrollar nuestra propia vida, pues tendrá que ser ese Estado social, evidentemente, quien lo ponga en la mesa. ¿Hay algún marroncito más? Estamos ante una suspensión del contrato de trabajo sin ningún tipo de derechos en algún caso, ¿eh? Es decir, no solo se carece de acompañamiento económico, sino que además no se asegura el mantenimiento de alta y cotización en la seguridad social ni ningún tipo de derecho. Lo que en la práctica
realmente inhabilita el permiso a efectos económicos y familiares, ¿no? De futuro. Yo estoy convencido de que si este permiso de 8 semanas no tiene retribución y no se considera periodo cotizado y no es, por tanto, parte de la vida laboral normal del padre o la madre que lo coja, no se van a consumir las 8 semanas y cuando haya necesidad de consumir las 8 semanas lo va a hacer, como decía Carolina, la persona de la familia que suponga menor quebranto en la familia, y eso suele ser las mujeres, y va a ser la persona que en donde se reproduzca el rol de cuidados más habitual y por tanto va a tener un impacto similar al que tenemos con la reducción de jornada o con las excedencias, por tanto una relación de 90-10 tranquilamente. Si es retribuida, si no hay merma por parte de la unidad de convivencia, de la unidad familiar, padre-madre como una familia monoparental, si eso está retribuido, se agotarán estos permisos, se utilizarán de manera más intensa y funcionarán. Pero no es, como tú dices, no es lo único que hay aquí. Tenemos una extensión de derechos, como por ejemplo la extensión por la prestación económica por hijo de 100 euros, que vuelve a incidir en una línea que ya hemos conocido en otras épocas, que es la línea de no diferenciar por nivel de renta. Y por tanto reconocer esa prestación a cualquier persona con independencia de su nivel de renta. Esto tiene dos efectos. Por un lado, que estás dando dinero a quien no lo necesita. Por otro lado, que estás dando menos dinero a quien más lo necesita. Porque con el mismo impacto presupuestario podrías perfectamente habilitar. Claro, todo esto tiene detrás una concepción de, bueno, pues vamos a intentar mejorar las condiciones de las familias que nos permita avanzar en la conciliación o en la igualdad. Pero tú tienes que tener muchas piezas, porque las brechas tienen, como decía Carolina, muchos orígenes. Pero tú tienes que hablar de emancipación de las personas más jóvenes, si es emancipación más temprana o más tardía. Tienes que hablar de las edades en las que se llega a la primera natalidad, que los colocamos en 31 o 32. Tienes que ver los elementos de correspondencia entre los hijos que dicen que queremos tener y los que tenemos, que son muchos menos, que entre otras cosas porque supone un gasto importante, ¿no? Y tú tienes que ver qué políticas públicas tienes que poner en marcha para poder trabajar sobre las brechas, no solo sobre lo que diga el convenio colectivo, sino también sobre el acceso al mercado de trabajo, las interrupciones en el mercado de trabajo y la corresponsabilidad en el hogar. Y eso lo tienes que hacer con medidas concretas. Esta ley está llena de declaraciones de que hay que trabajar para apoyar a los dos miembros de la pareja cuando son pareja, durante los primeros 1000 días de crianza, que tienes que promover condiciones de igualdad, pero está lleno de declaraciones que dice el Estado promoverá, pero no dice cómo va a promover, no dice qué presupuesto va a dedicar, la memoria económica no establece qué fondos se quieren dedicar a cada una de estas partidas, y por tanto con lo que te encuentras es con un texto legislativo que irá al Boletín Oficial del Estado y que será una declaración que podemos compartir, pero cuya concreción será más que dudosa. Decía Carlos, hablaba de declaraciones, ¿no? A mí se me ocurre, Carolina, que la transposición de la directiva europea a la legislación española se ha hecho de manera, por ser suave, un tanto chapucera. Porque ya que hablábamos de declaraciones, podemos hablar también de definiciones que deberían quedar taxativamente claras, ¿no? Por ejemplo, permiso de paternidad al que te referías tú, permiso parental, permiso para cuidadores, cuidador. ¿Qué es cuidador? ¿Quién es cuidador? En este caso, cuidadora casi siempre. ¿Quién es el familiar? ¿Qué es trabajo flexible? Todas esas definiciones deberían estar claras también, ¿no? Y deberían ser trasladadas, además, se nos ocurría, al Estatuto de los Trabajadores, aprovechando la ocasión, además, para introducir mejoras en relación a las formas de convivencia actuales, porque se pueden hacer muchas cosas en ese frente, ¿eh? Bueno, yo creo que decía Carlos al principio que es un error haber usurpado la posibilidad del diálogo social a esta ley. Y es un error porque la sociedad, y cuando hablamos de social, están imbricadas muchas cosas, muchas necesidades y muchos proyectos vitales que pasan por la centralidad del trabajo que defendemos en este sindicato, que pasa por un fomento de la igualdad cuando hablamos de la familia, no solamente por un fomento de la igualdad, sino por una apuesta eficaz por la igualdad, y pasa por esos derechos sociales dentro de ese Estado social del que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, es un error haberlo usurpado al diálogo social, pero sobre todo es un error no haber tratado esta ley de manera transversal, porque es una ley que a priori, en esas buenas intenciones de las que hablábamos, parece querer regular efectivamente el impacto de la vida en las familias, ¿no? Y tiene impactos sobre muchos frentes que teníamos que haber visto efectivamente en el diálogo social con una perspectiva efectivamente muy transversal, ¿no? Bueno, yo me niego a pensar que esto sea una chapuza,
porque la responsabilidad política está para ejercerla. Y cuando hay interés político y hay interés por dar respuesta a una necesidad social y por querer cambiar las cosas, y con esto voy a ser dura, no se hacen cuestiones programáticas, se conceden derechos eficaces, ¿no? Por tanto, yo apelo efectivamente a que, no se ha llevado el diálogo social, pero es verdad que, en nuestra opinión, no ha habido un interés real en esta ley por abordar las cuestiones más allá de lo que un titular político pueda dejar. Lo hemos dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces, y en Comisiones Obreras somos especialmente impulsores de esta idea, de que la corresponsabilidad no puede dejar atrás los cuidados ni los derechos laborales, y que efectivamente tenemos que poner nombre y apellidos, y cuando se ponen apellidos se pone dinero público para que estos derechos puedan ser eficaces. Insistimos en la frase. No es que sean nuevos derechos, es que son derechos tal y como están descritos, fuertemente negativos, con un impacto muy negativo sobre la igualdad. ¿Por qué no aparece regulado el asunto de la viudedad en el caso de las parejas de hecho? Porque claro, si se trata de hablar de la multiplicidad de familias que ya sabemos que existen en la sociedad, esa es la más antigua de las nuevas familias, pero no termina de cuajar el asunto, la viudedad, ¿no? Yo creo que sí lo hace. Lo que pasa es que lo hace completando lo que hizo ya la reforma de pensiones de julio del 21, que se aprobó en la Ley 21/2021, ¿no? Ahí es donde dimos el paso más decisivo en relación con la equiparación de parejas de hecho y matrimonios en cuanto a la protección de las prestaciones por fallecimiento, en este caso de la viudedad. La medida más importante fue eliminar un requisito adicional que tenían las parejas de hecho en cuanto a niveles de rentas, para que la persona que sobrevivía tenía que tener una renta inferior a la que había fallecido. Eso generaba unas situaciones de agravio comparativo muy evidente que afectaban fundamentalmente a mujeres, aunque también a hombres, y para lo que se ha dado todo el año 2022 para regularizar situaciones previas. Lo que hace esta ley es completar aquella reforma estableciendo algo que era imprescindible, que es el registro de parejas de hecho a nivel central, a nivel estatal. Hoy tenemos un registro de parejas de hecho en el ámbito local o autonómico, pero para poder acceder a prestaciones de seguridad social tienes que tener un registro de parejas de hecho central. Lo que hace esta ley es regular eso, básicamente establecer que todos los registros municipales o autonómicos van a comunicar a la Seguridad Social para un registro central, y luego viene a equiparar de manera prácticamente completa ya las parejas de hecho al matrimonio. La única diferencia que queda es el periodo de convivencia previo, que en el caso del matrimonio es 1 año, en el caso de las parejas de hecho son 2, pero en lo demás podemos decir que se ha completado. ¿Pero por qué? O sea, quiero decir, esa diferencia es la única no diferencia, entiendo. La única diferencia que subsiste. Es verdad que tiene un impacto limitado, pero lo tiene. El hecho de que se haya registrado con 2 años o 1 año en relación con el matrimonio, a la inmensa mayoría de las parejas, de hecho, les va a dar cobertura en igualdad de condiciones que al matrimonio, como consecuencia, insisto, de lo que se reguló en el 2021, en el Acuerdo de Seguridad Social, sí producto del diálogo social, y esta última parte que se ha producido ahora en esta ley. Ese es un elemento positivo que tiene la norma, sin perjuicio de que efectivamente queda ese elemento diferencial que, no tiene... Ya, pero decíamos antes, razonable. Si se define, se pone pasta. Pero en este caso podemos hacerlo al revés. La pasta está puesta, por favor, definamos las cosas y que sea realmente igual en la definición. No se sienta agraviado. Que todas las familias se sientan vistas, digamos, con los mismos ojos. Pues a eso me refería, ¿no? Sí, te digo que se mantiene una diferencia en el requisito de acceso, pero creo que tiene, lo digo, una importancia relativa, pero esto es como todo. A quien se le aplique la importancia relativa le afectará, claro, ¿no? Pero la financiación está, porque estos son prestaciones subjetivas de seguridad social, el perímetro de cobertura se ha ampliado enormemente y, por tanto, las parejas, de hecho, hoy con ese matiz tienen una regulación equiparada al matrimonio. Subrayamos eso último que decías. ¿Queda asegurada, por otra parte, Carolina, la diversidad familiar, ya que estamos hablando de eso? Con esto hay polémica importante. Las noticias que tenemos por la prensa, igual como quienes nos escuchan, es que técnicamente parece que puede haber algunos problemas, que hay algunos informes en contra sobre cómo se define familia. Sí hay una realidad que en este momento, tras el matrimonio de personas de mismo sexo que hace ya tiempo, tras la aprobación de la ley LGTBI, y socialmente yo creo que la sociedad va por delante de lo que la ley ha sido capaz de regular, y es verdad que el concepto que teníamos definido como familia
no llega a recoger todas las sensibilidades que socialmente se han ido desarrollando. Ahora bien, ¿cómo hacerlo para dar seguridad jurídica? ¿Y cómo hacerlo para que esa definición sea una definición correcta? Pues yo tengo mis dudas que poniendo muchos prototipos vayamos a recoger a mucha gente. A veces es mejor dar una definición amplia de las cosas que no muchas pequeñas, ¿eh? Eso es un dicho en derecho que es verdad que da lugar a más interpretaciones, pero a veces es mejor interpretar que restringir. No sé si se me entiende bien. Los números clausus a veces dejan gente fuera. Está mejor definido así, ¿no? Entonces, bueno, creo que el gran problema que enfrenta de seguridad jurídica esta ley en la definición de qué es familia es ese. Hemos manifestado que, por favor, técnicamente y políticamente sean capaces de concretar bien para que no nos encontremos con problemas posteriores que anulen lo positivo que pueda tener la ley. Ya hemos tenido recientemente otros ejemplos con la ley del solo sí es sí. Pero es cierto una realidad, que esta ley avanza en la definición de qué es familia, porque el concepto tradicional que viene del judeocristianismo está profundamente superado, la sociedad lo acepta como tal y las leyes tienen que dar respuestas, ¿no?, a esas necesidades sociales. ¿Que está bien o no hecho? Pues esperemos a lo que salga y a lo que se enmiende, ¿no? Pero es verdad que hay que dejar las cosas claras y, como tú bien decías antes, bien definidas, para no dar lugar a errores posteriores. Claro, se ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, o se pone mucho el acento en las familias numerosas. Ese sector se siente muy defraudado. Bueno, ¿pero por qué? Porque se le cambia la denominación a las familias numerosas y se le va a llamar de otra manera. Es que la terminología, el lenguaje es ideología. Sí, no me parece que esta ley sea una ley perjudicial para las familias numerosas, no me parece que debilite ningún derecho. Y es verdad que, bueno, pues que tiene ese componente que es innovador porque se quiere dar una visión de la familia más amplia, donde se quieren recoger muchas situaciones con el riesgo que apuntaba Carolina, es que cuando defines muchas te puedes dejar otras y seguramente sería más lógico lo que ella está planteando, pero no me parece que esta sea una ley que requiera una contestación desde el ámbito de las familias numerosas, donde habría mucho que decir, o sea, las familias con necesidades especiales o con necesidades especiales de atención. La renta que hablábamos antes, por ejemplo. Bueno, sí, pero equiparamos familia numerosa con nivel de renta, incluso con convicciones religiosas a veces, pero no se dan solamente en esos ámbitos. Es verdad que tener más hijos, con el coste medio que tiene tener cada hijo, pues esto a mí me gusta explicarlo del lado contrario, ¿no? Cada vez que nos preguntan, decimos que queremos tener 2 hijos. Promedio en encuesta es ese, y tenemos 1,2. Dice una de dos, o engañamos a los encuestadores o es que el deseo no se corresponde con la realidad después, sino se corresponde porque si tú no tienes una red de escuelas infantiles 0-3 años, si tú no tienes mecanismos de los que anuncia esta ley pero que no concreta, de promoción de la igualdad personal, de mecanismos de política pública que te permitan verdaderamente compatibilizar tu vida personal y laboral, si no tienes políticas culturales también, políticas de información. Es decir, que es que las brechas tienen muchos orígenes. La falta de corresponsabilidad en el hogar, esa dedicación especial a los cuidados por parte de las mujeres de manera prácticamente estructural, pues es que es un elemento que tiene un impacto después en todo lo demás. Si tú quieres incidir en eso, teniendo en cuenta que la familia y la empresa son 2 piezas esenciales en la organización de una sociedad como la nuestra, pues al final puedes limitarte o tienes el riesgo de que haces aseveraciones, de que haces orientaciones, que cambias denominaciones que te han cargado de buenas intenciones, pero que quizá la efectividad práctica no se concreta. Si tú concretas eso en políticas públicas y las financias, eso se asienta y no te va a venir nadie a quitarlo después porque la contestación social sería muy grande. Si tú haces una definición y no la concretas en política pública con financiación suficiente, pues al final acabas de alguna manera debilitando tu propio argumento de que es necesario avanzar en esa dirección. La cuestión de las expectativas. Se me ocurre que ahora ya estamos acabando este programa, que lo importante puede ser trabajar de cara a la tramitación parlamentaria. Empujar y, bueno, como decíamos, gota malaya, o sea, eso así, crudo y menudo, ¿no? Trabajar en esa legislación con los grupos políticos y los propios grupos parlamentarios, ¿no? Ese ejecutivo de coalición y en las fuerzas que permitieron que saliera adelante en la legislatura, con vistas a diseñar sobre todo una enmienda que pueda incorporar estos cambios. ¿Sois optimistas o no? Bueno, por optimismo que no quede. Ya, claro, pues hala, pa'lante. Quiero decir que claro que tenemos que ser optimistas, lo vamos a intentar. No es una cosa nueva, hemos advertido de comisiones obreras desde el minuto 1
con el asunto de los permisos, junto también con la Unión General de Trabajadores, que nos parecía incorrecto, y seguiremos. Y si la ley sale tal y como está, pues seguiremos diciendo que esa ley no tiene eficacia alguna efectivamente para trabajar por la igualdad, ¿no? Y se me ocurría también un poco, es decir, que para explicar las posibles enmiendas, decía algo Carlos que es imprescindible, ¿no? Y es que para trabajar por la igualdad y para trabajar no solamente por el futuro de los niños y niñas que son cuidados, necesitamos políticas públicas, porque si no, evidentemente, como en la Edad Media, ¿no? Decíamos, desde el momento del nacimiento, independientemente de que estés en una familia numerosa o no, bueno, la capacidad adquisitiva de tus padres al final les da unos cuidados, les da otro, y ya les está superponiendo, ¿no?, a unas situaciones que se van a dar en el futuro, ¿no? Por tanto, las políticas públicas de los cuidados son imprescindibles para hacer las personas iguales, ¿no? A mí me sorprende mucho que cuando hablamos de educación, todo el mundo sabe al cole que tiene que ir, todo el mundo sabe que tiene derecho a una educación pública, más que algunos y algunas se empeñan en encargárselo, pero creo que es un derecho, como decía Carlos, asentado, ¿no?, en la sociedad española, más allá de que se esté precarizando para hacer esa división entre clases al final, ¿no? Estamos en el mismo camino con la sanidad y también están intentando precarizarlo con eso, pero en el asunto, por ejemplo, de los cuidados, ese derecho no está asentado. Es decir, las personas cuando tienen la necesidad de cuidar y no pueden o no quieren o no llegan o no saben dónde tiene que ir. Es decir, el Estado social no ha asentado ese derecho que ha recaído sobre las mujeres, ¿no? Por eso es tan importante que desde las políticas públicas esa enmienda sepamos justificarla diciendo efectivamente que las familias, teniendo la definición que tengamos de familias, tienen que tener unos derechos a la igualdad entre mujeres y hombres, pero la igualdad también entre las personas, ¿no? Y eso tiene que venir justificado con una serie de derechos que tienen que llevar un desarrollo presupuestario y que efectivamente tienen que ser eficaces, ¿no? Digo esto por lo que hablaba Carlos de las familias numerosas. Es verdad que el componente de renta evidentemente es importante, pero también es verdad que las familias numerosas tenemos que mirarlas también haciendo caso a lo que es el gasto energético y efectivamente a lo que se aporta a esa baja natalidad, efectivamente que hay un componente de aportación social de esas familias. Esto vamos a decir una cosa que no lo estamos diciendo Carlos y yo porque seamos familia numerosa ambos, ¿eh? Pero también tenemos esa aportación, lo podemos decir, ¿verdad? Pero insisto con esto, que la clave es que las personas no partamos de tener unos derechos u otros teniendo en cuenta un componente económico. Y eso se hace efectivamente con dinero público. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar cuando enmendemos esta ley. Sí, yo en relación con la tramitación, complementando lo que decía Carolina, vamos a ver, aquí ha habido un proceso de negociación interno dentro del gobierno que ha debido de ser muy complicado porque no ha habido manera de que se abra los espacios de diálogo social y de concertación social como una ley de estas características debería haber hecho. Porque la concertación social en asuntos que son centrales en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que determinan muchas otras cosas, creo que debería de haberse producido de manera clara. Pero este gobierno tiene una mayoría parlamentaria insuficiente por sí mismo. Y por tanto tendrá que haber un debate parlamentario. Nosotros deberemos seleccionar bien las enmiendas que promovemos y debemos de hacerlo para que los derechos que se quieren regular aquí sean efectivos en esta materia, ¿no? Y en eso ese es el partido que hay que jugar ahora y efectivamente nosotros hasta el final vamos a estar trabajando en esta dirección porque creemos que es lo que debe producirse. Y decía Carolina, y si no sale la ley de manera satisfactoria, tenemos que verlo después. Pero a mí me cuesta trabajo pensar que esta ley no tenga algún movimiento en el trámite parlamentario. Porque una de dos, los sectores conservadores deciden validar esta ley y por tanto que no sea más ambiciosa de lo que ya es, cosa que me extrañaría muchísimo, o yo espero que en el ámbito de la mayoría de investidura pues haya posibilidades de perfeccionar alguna de las cosas que en el proyecto de ley todavía no están bien resueltas. Pues Carolina, Carlos, muchas gracias por acompañarnos y a ti que nos escuchas, pues llena tu camino de vidas y flores, no sé, se me ocurre, ¿no? Sé feliz y cuídate.